Has visto los huesos en los museos, pero ver un esqueleto no te cuenta la historia real, no te dice cómo un animal de 77 toneladas sobrevive en un bosque sin comerse cada árbol en una semana. No explica cómo un corazón bombea sangre por un cuello de 40 pies sin reventar un vaso sanguíneo. Sí, sobre eso. La ingeniería dentro de un titanosaurio es más compleja que un puente colgante. Vamos a regresar a las llanuras aluviales de la Patagonia para rastrear la vida de la criatura más grande que haya existido. Pero cuidado, porque la forma en que estas cosas crecieron es impactante. Comienza con un huevo del tamaño de una toronja, el invernadero superdimensionado de la Tierra. La línea de tiempo es el período Cretácico tardío, específicamente entre 97 y 93.5 millones de años atrás. La ubicación es la formación Huincul en lo que hoy es la Patagonia, Argentina, pero en ese entonces el mapa se veía totalmente diferente. El supercontinente Gondwana se estaba separando. América del Sur se había separado de África y el Océano Atlántico apenas comenzaba a ensancharse. Este aislamiento convirtió a América del Sur en un laboratorio biológico masivo. Básicamente se convirtió en un continente isla donde la evolución se salió completamente de control. El clima era intenso, era un invernadero tierra, no había casquetes de hielo en los polos. Las temperaturas promedio eran mucho más altas que hoy. En la Patagonia, el paisaje era una mezcla de desiertos semiáridos y enormes llanuras aluviales atravesadas por ríos trenzados, ríos que se dividían en múltiples canales a través de un valle de arenisca amarillenta. Los monzones estacionales azotaban esta área con fuerza. Durante meses era seco y polvoriento. Luego llegaban las lluvias, convirtiendo los valles en zonas verdes exuberantes llenas de helechos, coníferas y las primeras plantas con flores. Este ciclo específico de clima de auge y caída es crucial. Es exactamente por qué tenemos los fósiles hoy. Las inundaciones repentinas ahogaban a los animales y los enterraban instantáneamente en el lodo, preservándolos durante millones de años. En este entorno, un grupo específico de dinosaurios se apoderó, los saurópodos. Pero no cualquier saurópodo. Estos eran los titanosaurios. Y eso es decirlo suavemente. Estamos hablando del Argentinosaurus huinculensis. Esto no era solo un animal, era un monumento biológico. Entonces, aquí está el trato con el tamaño. Los paleontólogos estiman que el Argentinosaurus medía entre 100 y 115 pies de largo. Para poner eso en perspectiva, eso es más largo que una cancha de baloncesto estándar de la NBA. Si este dinosaurio caminara por una calle suburbana, su cabeza miraría por las ventanas de un apartamento del 4º piso. Pero la longitud no es la parte loca, es la masa. Las estimaciones sitúan el peso del Argentinosaurus entre 70 y 88 toneladas. Hagamos los cálculos sobre eso. Un elefante africano de sabana moderno pesa aproximadamente 6 toneladas. Eso significa que un Argentinosaurus pesaba tanto como 14 elefantes combinados. O, piénsalo de esta manera. Un Boeing 737-900 pesa aproximadamente 47 toneladas vacío. Este animal era casi 2 veces más pesado que un avión comercial y caminaba sobre 4 patas. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que un animal tan grande tendría que vivir en el agua para soportar su peso. Pensaron que la gravedad aplastaría sus articulaciones en tierra, pero el registro fósil en la formación Huincul prueba que eran 100% terrestres. Caminaban sobre tierra firme. Esto nos lleva al mayor problema que enfrentaban estos animales, la gravedad. ¿Cómo construyes una máquina biológica que pesa 80 toneladas pero no se derrumba? La evolución tuvo que idear algunas soluciones salvajes. Sin embargo, no es tan simple. No puedes simplemente hacer los huesos más grandes, porque entonces los huesos mismos se vuelven demasiado pesados para moverse. Es una paradoja. La solución se encontró dentro de las vértebras. Cuando los paleontólogos observaron los huesos espinales del Argentinosaurus, notaron algo extraño. Los huesos no eran sólidos, estaban neumatizados. Básicamente estaban llenos de bolsas de aire. Esta es la misma tecnología biológica que usan las aves hoy. Los huesos del cuello y la espalda de estos gigantes estaban llenos de cavidades. Esto redujo la densidad del hueso a aproximadamente 0,8 kilogramos por litro. Para contexto, el hueso sólido es mucho más denso. Esta estrategia, cabeza de aire, aligeró el esqueleto en aproximadamente 8 a 10% sin sacrificar fuerza.
Es como la diferencia entre una viga de acero sólida y una viga I utilizada en la construcción. La viga I es más ligera pero igual de fuerte debido a su forma, pero las extremidades eran una historia diferente. Las patas tenían que soportar ese peso aplastante de 80 toneladas. El fémur del Argentinosaurus es una obra maestra de la ingeniería natural. Un fémur recuperado medía 8.2 pies de alto. Ese es un solo hueso más alto que cualquier humano que haya vivido. La estructura de estas extremidades era columnar. Piensa en columnas de templos griegos. Se mantenían verticalmente rectas bajo el cuerpo. Esto es diferente de los lagartos, cuyas patas se extienden hacia los lados. Al apilar los huesos en una línea vertical recta, los titanosaurios confiaban en la fuerza del hueso en lugar del poder muscular para sostenerse. Es un sistema de soporte pasivo. Las articulaciones tenían que estar acolchadas o se molerían hasta convertirse en polvo. La evidencia sugiere que estas articulaciones estaban cubiertas con capas masivas de cartílago, tal vez pulgadas de grosor, para actuar como amortiguadores. Los pies también estaban especializados. Eran semidigitígrados, lo que significa que caminaban sobre los dedos, pero los dedos estaban soportados por una almohadilla carnosa masiva en el talón, exactamente como la pata de un elefante, pero a mayor escala. Esta almohadilla absorbía el impacto de cada paso. Y entiende esto. La presión era tan alta que si no tuvieran estas almohadillas, los huesos del pie probablemente se fracturarían bajo el estrés de caminar. Hay otro gigante en esta historia, encontrado en la provincia de Chubut, justo al sur de donde vivía el Argentinosaurus. Este se llama Patagotitan majorum. Vivió hace aproximadamente 101 millón de años, un poco antes. El descubrimiento del Patagotitan fue masivo porque los científicos encontraron más de él. Encontraron un fémur que medía 7.8 pies de largo. Las estimaciones para el Patagotitan lo sitúan en 122 pies de largo y aproximadamente 77 toneladas. Rivaliza con el Argentinosaurus por el título del campeón de peso pesado. Esto prueba que ser superdimensionado no fue una casualidad única. Era una tendencia. Durante el Cretácico Medio, algo en el ambiente, tal vez la abundancia de comida o la amenaza de depredadores, empujó a estos animales a volverse más y más grandes. Esto se conoce como la regla de Coupe en biología, donde los linajes tienden a aumentar el tamaño corporal a lo largo del tiempo evolutivo. Aquí está el trato con la velocidad. Nunca vas a ver un Patagotitan galopando. La física simplemente no funciona. Los modelos biomecánicos sugieren que su velocidad máxima era aproximadamente de 3 a 5 millas por hora. Ese es un paso rápido para un humano. No podían correr. Correr requiere una fase de suspensión donde todos los pies están fuera del suelo a la vez. Si un animal de 80 toneladas intentara saltar, el impacto del aterrizaje destrozaría sus patas. Por lo tanto, siempre mantuvieron al menos una, usualmente 2 o 3, patas en el suelo en todo momento. Pero no necesitaban ser rápidos. Su defensa no era la velocidad, era el tamaño. Una vez que alcanzaban la edad adulta, eran fortalezas ambulantes. Pero mover 80 toneladas requiere mucha energía. Para ahorrar calorías, su anatomía fue ajustada para la eficiencia. El cuello era la herramienta definitiva de ahorro de energía. El cuello de un Patagotitan o Argentinosaurus podía ser de 30 a 50 pies de largo. Algunos parientes, como el Mamenchisaurus, tenían cuellos con hasta 19 vértebras. Pero aquí está la trampa. No sostenían sus cuellos rectos hacia arriba como una jirafa, contrario a lo que ves en las películas antiguas. La mayor parte del tiempo, el cuello se sostenía horizontalmente o en un ligero ángulo. Esto funcionaba como el brazo de una grúa. El animal podía pararse en un solo lugar y usar su cuello para barrer un área masiva de vegetación. Podía pastar un semicírculo de 30 o 40 pies sin dar un solo paso. Esto es crucial. Los pasos cuestan energía. Balancear el cuello cuesta muy poco. Este estilo de alimentación aspiradora les permitía maximizar la ingesta de calorías mientras minimizaban el movimiento. Para equilibrar este cuello masivo, tenían una cola larga y pesada sostenida fuera del suelo. Esto actuaba como un contrapeso. El centro de gravedad para estos animales estaba justo cerca de las caderas, proporcionando un punto de pivote estable. Las extremidades delanteras y traseras tenían trabajos diferentes. Las patas delanteras eran impulsadas por poderosos músculos abductores, ayudando a dirigir y soportar el pecho. Las patas traseras proporcionaban el empuje.
Las huellas encontradas en lugares como el río Colville o huellas en la Patagonia muestran que caminaban con un paso ancho. Sus patas estaban muy separadas para proporcionar una base de apoyo amplia, como una mesa. Pero el ambiente no era solo valles cálidos. Tenemos evidencia de especies relacionadas, como el Dreadnoughtus, viviendo en áreas con sistemas fluviales masivos. El Dreadnoughtus es uno de los esqueletos más completos jamás encontrados. Pesaba aproximadamente 65 toneladas. Su nombre literalmente significa «no teme nada». Y eso es exacto. Con 26 metros de largo, un adulto saludable no tenía depredadores naturales. Sin embargo, no todos los titanosaurios vivían en paraísos tropicales. La parte loca es que hemos encontrado evidencia de este tipo de dinosaurios en lugares como Alaska y la Antártida. La mayoría de la gente piensa que los dinosaurios vivían en pantanos y selvas, pero el registro fósil lanza una bola curva. En la formación Prince Creek, en el norte de Alaska, los científicos encontraron fósiles de un dinosaurio de pico de pato llamado Ugrunaluk cookpicensis, pero también encontraron evidencia de saurópodos. 73 millones de años atrás, Alaska estaba aún más al norte de lo que está hoy. Estaba dentro del círculo polar ártico. Incluso en el Cretácico más cálido, esto significaba que la región enfrentaba meses de oscuridad total en invierno. Las temperaturas caían a aproximadamente 14 a 50 grados Fahrenheit. Nevaba. Entonces, ¿cómo sobrevive un reptil gigante a la nieve? Esto plantea el gran debate. ¿Eran de sangre fría o de sangre caliente? Las tasas de crecimiento y la estructura ósea sugieren fuertemente que eran homeotermos, o al menos gigantotermos. Los cuerpos grandes retienen el calor muy bien. Un animal de 80 toneladas tiene un volumen enorme, pero un área de superficie relativamente pequeña, por lo que retiene el calor durante mucho tiempo. Tomaría semanas para que un patagotitán se enfriara. En estas regiones polares, como la Antártida antigua donde vivía el anquilosaurio Antarctopelta, los titanosaurios tenían que lidiar con comida limitada en invierno. Los árboles perderían sus hojas. Algunos científicos especulan que podrían haber migrado miles de millas a zonas más cálidas, como lo hacen los caribúes hoy. Pero las huellas en llanuras aluviales fangosas en Alaska sugieren que algunas manadas se quedaban todo el año. Podrían haber sobrevivido comiendo corteza y helechos de baja calidad, confiando en sus reservas masivas de grasa. O, entiende esto, algunas especies de dinosaurios más pequeños podrían haber hibernado. Si bien no tenemos prueba directa de que el Argentinosaurus hibernara, las líneas en sus huesos muestran que su crecimiento se detuvo o se ralentizó estacionalmente. Esto prueba que sus cuerpos reaccionaban a los cambios de estación. La idea de un titanosaurio caminando a través de una tormenta de nieve bajo la aurora boreal suena a ciencia ficción, pero la geología lo respalda. El planeta era diverso, y estos animales se adaptaron a casi todos los biomas terrestres, desde las llanuras aluviales de ríos trenzados de Argentina hasta los bosques congelados de los polos. Pero antes de que cualquiera de ellos pudiera convertirse en estos leviatanes de 80 toneladas, tenían que sobrevivir al período más peligroso de sus vidas, la infancia. La diferencia en tamaño entre un bebé titanosaurio y un adulto es la curva de crecimiento más extrema en la historia de los amniotas. Comienza con un huevo. En sitios como Aucamahuevo en la Patagonia se han encontrado miles de huevos. Estos huevos son sorprendentemente pequeños, aproximadamente de 4 a 5 litros de volumen, más o menos del tamaño de una toronja o una bola de boliche. No podían ser más grandes porque la cáscara tendría que ser demasiado gruesa para soportar su propio peso, lo que impediría que el oxígeno llegara al embrión. Cuando un bebé Argentinosaurus eclosionaba, era diminuto. Medía quizás 3 pies de largo y pesaba aproximadamente 11 libras. Ahora haz los cálculos. Ese bebé tiene que crecer de 11 libras a 176.000 libras. Eso es un aumento de 5 órdenes de magnitud. Un bebé humano crece quizás 20 veces su peso al nacer para convertirse en adulto. Un titanosaurio creció 16.000 veces su peso al nacer. Esto requería un metabolismo que era básicamente un horno. La histología revela hueso fibrolamelar. Este es un tipo de tejido óseo que se deposita de manera muy desorganizada y muy rápida. Es el mismo tipo de hueso que ves en mamíferos y aves que crecen rápidamente hoy, no en reptiles de crecimiento lento. Esto confirma que crecían rápido, increíblemente rápido. Estamos hablando de ganar 20 a 80 libras al día durante sus picos de crecimiento.
Pero ser pequeño en el Cretácico era una sentencia de muerte. Los lechos fósiles en la formación Wingkull también contienen depredadores. Uno de los más aterradores era el Mapusaurus. Este era un carcharodontosáurido, un lagarto de dientes de tiburón. El Mapusaurus crecía hasta 40 pies de largo. Un solo Mapusaurus no podía derribar a un Argentinosaurus adulto saludable. Sería como un coyote intentando atacar un tanque. Pero un bebé Argentinosaurus, eso era un bocadillo. La estrategia de supervivencia para los bebés era crecer o morir. Tenían que comer constantemente. Los juveniles tenían dientes ligeramente diferentes a los adultos, lo que sugiere que comían plantas diferentes, quizás maleza más suave, para evitar competir con los adultos. Debido a que eran tan pequeños y vulnerables, las tasas de mortalidad eran astronómicas. Se estima que de una nidada de huevos, quizás solo 1 o 2 sobrevivirían hasta la edad adulta. Esto se llama estrategia de selección R, producir tantas crías como sea posible, invertir 0 cuidado parental y esperar que unas pocas sobrevivan por pura suerte. Pero para los pocos afortunados que sobrevivían a la prueba de los primeros 10 años, comenzaban a transformarse. Su piel se endurecía. Algunos titanosaurios desarrollaron osteodermos, placas óseas en su piel que actuaban como una cota de malla. Para cuando alcanzaban sus años adolescentes, aproximadamente 10 a 15 años, ya eran más grandes que cualquier otro animal en su ecosistema. Se convirtieron en los comedores de mundos. Y para alimentar un cuerpo tan grande, la cantidad de comida que necesitaban era absolutamente asombrosa. El buffet de alto riesgo. Hablemos de números. Para mantener vivo a un animal del tamaño del Argentinosaurus, un animal que pesa aproximadamente 176.000 libras, los requerimientos de energía son astronómicos. Pero no es tan simple, sin embargo. Podrías pensar que necesitaban millones de calorías, pero su metabolismo era probablemente inercial. No quemaban energía tan rápido como un colibrí o un ratón. La quemaban lenta y constantemente. Incluso con un metabolismo lento, los científicos estiman que un titanosaurio completamente desarrollado necesitaba aproximadamente 100.000 a 120.000 calorías cada día solo para mantener su tasa metabólica basal. Esa es la energía requerida solo para existir, respirar y bombear sangre. Si caminaban, se apareaban o crecían, ese número aumentaba. Para obtener esas 100.000 calorías, tenían que comer pura masa. Las estimaciones sugieren que un adulto necesitaba consumir entre 200 y 600 libras de materia vegetal fresca diariamente. Imagina un montón de hojas y ramas que pesa tanto como una motocicleta grande. Ahora, imagina comer esa motocicleta entera, cada día, durante 100 años. Aquí está la trampa. La calidad de la comida era basura. En el Cretácico tardío, los pastos que vemos hoy realmente no existían en vastas praderas. El paisaje estaba dominado por gimnospermas, coníferas, cícadas y helechos. Estas plantas son duras, están llenas de lignina y celulosa que son increíblemente difíciles de digerir. Los estudios modernos sobre fósiles vivientes como el árbol araucaria, que estos dinosaurios definitivamente comían, muestran que las hojas son gruesas, afiladas y fibrosas. Tienen un contenido de proteína muy bajo en comparación con las plantas con flores modernas. Entonces, los titanosaurios enfrentaban un dilema de calidad versus cantidad. Dado que la comida era de baja calidad, tenían que optar por la máxima cantidad. Se convirtieron en alimentadores a granel. No podían darse el lujo de ser exigentes, tenían que ser cortadoras de césped biológicas. Esto los obligó a estar activos durante grandes partes del día. Los paleontólogos calculan que para meter 500 libras de comida en una boca diminuta, probablemente pasaban 16 a 18 horas al día haciendo nada más que comer. No tenían tiempo para siestas, no tenían tiempo para jugar. Su existencia completa era una búsqueda implacable de carbono. Y la atmósfera jugó un papel enorme aquí. Los niveles de dióxido de carbono eran mucho más altos en el Cretácico, a veces 4 a 5 veces más altos que hoy. Esto hizo que las plantas crecieran increíblemente rápido. Esto era bueno porque los bosques se reponían rápidamente. Pero aquí está la parte loca. El alto dióxido de carbono hace que las plantas crezcan más grandes, pero diluye sus nutrientes. Se llama el efecto de fertilización por CO2. Las plantas eran más grandes, pero tenían menos nitrógeno y proteína por bocado. Entonces, los titanosaurios vivían en un tazón de ensalada que se rellenaba constantemente, pero la ensalada era mayormente calorías vacías.
Para sobrevivir tenían que procesar volúmenes de material que reventarían el estómago de cualquier mamífero moderno. Y tenían que hacerlo sin la única herramienta en la que confían la mayoría de los herbívoros: masticar. Si miras el cráneo de un Patagotitan o Dreadnoughtus, notas algo extraño inmediatamente. La cabeza es diminuta, es cómicamente pequeña comparada con el cuerpo. El cráneo es aproximadamente del tamaño de la cabeza de un caballo, sentado sobre un cuerpo del tamaño de un edificio. Dentro de esa boca no encontrarás los molares planos y trituradores de una vaca o un caballo. Los mamíferos mastican su comida para descomponer las paredes celulares de las plantas y poder digerirlas. Los titanosaurios no hacían eso, no podían. Sus dientes tenían forma de lápices o clavijas o cucharas ligeramente más gruesas. Estos dientes eran inútiles para moler, estaban diseñados para una cosa: deshojar. El movimiento de alimentación era simple. Cerraban la boca sobre una rama, cerraban las mandíbulas y tiraban de su cabeza hacia atrás. Los dientes actuaban como un rastrillo, arrancando todas las hojas y pequeñas ramitas de la rama. Luego, se lo tragaban. Entero. No masticar significa no perder tiempo. Una vaca pasa horas masticando su bolo alimenticio. Un titanosaurio simplemente tragaba. Esto les permitía ingerir comida a una velocidad físicamente imposible para los mamíferos. Era una línea de ensamblaje de consumo. Pero debido a que sus dientes se usaban como rastrillos contra ramas leñosas y duras, se desgastaban increíblemente rápido. Pero la naturaleza tenía una solución. Las tomografías computarizadas de las mandíbulas de los saurópodos revelan baterías de dientes de reemplazo apilados dentro del hueso de la mandíbula. Básicamente, un titanosaurio era una fábrica de dientes. Para algunas especies, un diente podía durar solo 30 a 60 días antes de caerse y ser reemplazado por uno nuevo. Constantemente estaban perdiendo dientes por el paisaje. Entonces, tienes 500 libras de ramas leñosas y espinosas sin masticar sentadas en el estómago. ¿Cómo digieres eso? Durante décadas, los científicos pensaron que usaban gastrolitos. Estas son piedras pulidas encontradas en el área del estómago de algunos esqueletos de dinosaurios. La teoría era que, como las aves modernas, los dinosaurios tragaban rocas que se agitaban en el estómago para moler la comida. Pero aquí está la trampa. En muchos fósiles de titanosaurios no encontramos estos grandes lechos de piedras, o al menos no suficientes para moler 500 libras de comida al día. El consenso actual está cambiando. Si bien algunos podrían haber usado piedras, el trabajo real no lo hacían las rocas, lo hacía la química. El estómago y los intestinos de un titanosaurio eran esencialmente una cuba de fermentación masiva. Estamos hablando de un tracto digestivo que podría haber tenido 100 a 150 pies de largo. Una vez que la comida llegaba al intestino, se quedaba allí. Esto se llama retención intestinal larga. La comida podría haber permanecido dentro del dinosaurio hasta 2 semanas. En ese ambiente oscuro y sin oxígeno, miles de millones de bacterias simbióticas descomponían la celulosa dura. Era un proceso de cocción lenta. El enorme tamaño del animal le permitía mantener la comida en el horno el tiempo suficiente para extraer cada caloría. Pero este proceso de fermentación venía con un efecto secundario volátil: gas. Seamos realistas sobre la biología. La fermentación produce gas, metano, para ser específicos. Cuando escalas esto a un animal de 80 toneladas comiendo 500 libras de biomasa, el resultado es asombroso. Algunos científicos han calculado realmente la producción de metano de los saurópodos. Un estudio publicado en Current Biology estimó que la población global de saurópodos podría haber producido 520 millones de toneladas de metano por año. Para poner eso en perspectiva, eso es aproximadamente la misma cantidad de metano producida por todas las fuentes naturales y artificiales hoy combinadas. Estos animales eran bioreactores vivientes y respirantes. Algunos paleoclimatólogos incluso sugieren que los dinosaurios mismos ayudaron a mantener el planeta cálido. El metano es un potente gas de efecto invernadero. Su digestión podría haber contribuido al clima invernadero del Cretácico. Pero la fermentación no solo producía gas, producía calor, y esto lleva a uno de los mayores peligros que enfrentaban estos animales: sobrecalentamiento. Este es un problema de física, se llama la ley del cuadrado cubo. A medida que un objeto se hace más grande, su volumen crece mucho más rápido que su área de superficie.
Un titanosaurio de 80 toneladas tenía un volumen interno masivo generando calor del movimiento muscular y esa enorme cuba de fermentación en su intestino. Pero en relación con su tamaño, tenía muy poca piel para dejar escapar ese calor. Si un titanosaurio corriera como un guepardo, literalmente se sobrecalentaría rápidamente. Su temperatura corporal interna se dispararía, las enzimas se desnaturalizarían y moriría de un golpe de calor. Entonces, ¿cómo se mantenían frescos? Primero, eran perezosos. Como mencionamos, se movían lentamente. Esto minimizaba el calor residual de los músculos. Segundo, probablemente tenían un sistema de aire acondicionado interno. ¿Recuerdas esos huesos neumatizados? Las vértebras huecas estaban conectadas a un sistema de sacos aéreos, similar a las aves. Esto permitía que el aire fluyera no solo a los pulmones, sino a través del esqueleto mismo. Cuando un titanosaurio respiraba, aire fresco y fresco circulaba profundamente en el núcleo de su cuerpo, absorbiendo calor, y luego era exhalado. Era un sistema de refrigeración líquida interno, pero con aire. Este flujo de aire unidireccional es mucho más eficiente que la respiración dentro y fuera de los mamíferos. Sin este sistema respiratorio estilo aviar, el gigantismo a esta escala sería imposible. Un pulmón de mamífero de este tamaño se sofocaría o sobrecalentaría. El pulmón de dinosaurio era el superpoder que les permitía romper la barrera del tamaño. La relación entre los titanosaurios y las plantas no era pacífica, era una guerra. A medida que los saurópodos se hacían más grandes y comían más, las plantas tenían que evolucionar defensas para no extinguirse. Esta carrera armamentista evolutiva dio forma a los bosques del Cretácico. Muchas plantas, específicamente las colas de caballo, que eran una fuente de alimento importante, están cargadas de sílice. La sílice es básicamente vidrio. Destruye el esmalte dental. Esto es probablemente por qué los titanosaurios evolucionaron ese ciclo de reemplazo dental rápido. Estaban desgastando sus dientes contra papel de lija biológico. Otras plantas, como las coníferas, desarrollaron cutículas gruesas y cerosas y agujas duras para dificultar la digestión. Algunas probablemente desarrollaron toxinas químicas, pero el enorme tamaño del titanosaurio también ayudaba aquí. Un hígado masivo y un gran volumen corporal diluyen las toxinas. Una dosis de veneno que eliminaría a un herbívoro pequeño podría solo darle a un titanosaurio un leve dolor de estómago. Los hábitos de alimentación de estos gigantes también terraformaron el planeta. Una manada de Argentinosaurus moviéndose a través de un bosque sería como un equipo de tala. Derribaban árboles, pisoteaban la maleza, abrían claros en el dosel. Esta perturbación era crucial para el ecosistema. Al derribar árboles viejos, dejaban que la luz del sol llegara al suelo del bosque, permitiendo que crecieran nuevas plantas. Eran los jardineros del Mesozoico. Y luego estaba el excremento. La enorme cantidad de desechos producidos por estas manadas movía nutrientes, nitrógeno, fósforo, desde las zonas de alimentación exuberantes hasta las rutas de migración estériles. Eran una cinta transportadora de nutrientes, fertilizando el continente mientras caminaban. Pero mientras los adultos remodelaban los bosques, tenían que vigilar constantemente sus espaldas. Porque incluso a 80 toneladas no estaban completamente a salvo. Había depredadores que evolucionaron específicamente para cazar gigantes. Las guerras de los ápices. En la formación Uincool, el Argentinosaurus compartía su hogar con Mapusaurus roseae. Este era un terópodo carcharodontosáurido. Medía aproximadamente 40 pies de largo y pesaba aproximadamente 4 a 6 toneladas. Solo un Mapusaurus no tenía ninguna posibilidad contra un Argentinosaurus adulto. Un solo latigazo de la cola del saurópodo podría romper las costillas o la columna del depredador. Una patada podría ser fatal. Pero aquí está la parte aterradora. Los fósiles de Mapusaurus se han encontrado en lechos de huesos que contienen múltiples individuos de diferentes edades. Esto sugiere fuertemente que vivían y cazaban en pandillas o manadas. Una manada de 6 o 7 Mapusaurus cambia las matemáticas. No intentarían abordar al titanosaurio como un león aborda a una cebra. Eso es imposible. En cambio, los paleontólogos teorizan que usaban una estrategia llamada pastoreo de carne. Acosarían a un gigante de movimiento lento. Un depredador se lanzaría, tomaría un mordisco masivo de carne de la pata o el flanco usando sus dientes cerrados, como cuchillos de carne, y luego retrocedería. Luego otro atacaría. No necesitaban eliminar al titanosaurio instantáneamente, solo necesitaban desangrarlo. Era derrota por 1000 cortes.
los tiburones de la tierra. Sin embargo, esta estrategia era arriesgada. El titanosaurio tenía una cola. La cola de un diplodócido era como un látigo, posiblemente rompiendo la barrera del sonido. La cola de un titanosaurio no era exactamente un látigo, pero era una maza muscular masiva. Pero el arma más peligrosa que tenía el titanosaurio eran sus patas delanteras. ¿Recuerdas esa única garra masiva en el pulgar? Y el peso puro. Si un titanosaurio se erguía, lo que los modelos biomecánicos sugieren que era posible por periodos cortos, y caía, el impacto licuaría cualquier cosa debajo. Entonces, los depredadores probablemente apuntaban a los débiles, los enfermos, los viejos y los jóvenes. Esta presión de depredación es exactamente por qué los bebés crecían tan rápido. La única defensa era volverse demasiado grande para morder. Como era un día típico. Era monótono pero peligroso. La evidencia de huellas sugiere que se movían en manadas segregadas. A veces encontramos huellas solo de adultos. Otras veces grupos mixtos. Hay una teoría de que los juveniles formaban guarderías o pandillas de adolescentes, viviendo separados de los adultos en vegetación más densa donde podían esconderse, uniéndose a las manadas adultas solo una vez que alcanzaban un tamaño seguro, de quizás 20 toneladas. Probablemente dormían de pie o descansando sobre sus vientres por periodos cortos. Acostarse para un animal de 80 toneladas es arriesgado. Volver a levantarse requiere mucha energía y te deja vulnerable durante casi un minuto. Migraban constantemente. No podían quedarse en un solo lugar por mucho tiempo porque se comerían todo. Una manada de Patagotitan era como una plaga de langostas. Tenían que seguir moviéndose a pastos frescos. Este movimiento constante significaba que sus pies estaban bajo estrés constante. Las almohadillas de los pies que mencionamos antes eran críticas aquí, pero también el terreno importaba. Se mantenían en el terreno firme de las llanuras aluviales. Si un animal de 80 toneladas caminaba hacia un pantano o lodo blando, podía quedar atrapado. De hecho, tenemos fósiles de dinosaurios que se atascaron en pozos de lodo y perecieron allí, incapaces de liberarse de la succión. Para un titanosaurio, la orilla fangosa de un río era una trampa mortal. ¿Qué pasaba dentro de esa pequeña cabeza? El cerebro de un saurópodo era pequeño, pero no primitivo. Estaba enfocado. Los endomoldes muestran que tenían una visión decente, pero su sentido del olfato probablemente era excelente. Los bulbos olfativos eran grandes. Podían oler a un depredador o a un bosque fresco de coníferas desde millas de distancia. La audición estaba especializada. La estructura del oído interno sugiere que estaban sintonizados con sonidos de baja frecuencia. Al igual que los elefantes y ballenas modernos, los titanosaurios probablemente se comunicaban usando infrasonido, sonidos demasiado bajos para que los humanos los oigan. Estos retumbos bajos pueden viajar millas a través del suelo y el aire. Una manada podía coordinar su movimiento sin verse nunca. Una llamada de socorro de una cría podía convocar a los adultos. Esta comunicación sísmica significaba que su mundo era un paisaje de vibraciones. Podían sentir los pasos de un depredador a través de las plantas de sus pies antes de siquiera verlo. Pero a pesar de su tamaño, las guerras de los ápices. En la formación Uincool, el Argentinosaurus compartía su hogar con Mapusaurus roseae. Este era un terópodo carcharodontosáurido. Medía aproximadamente 40 pies de largo y pesaba aproximadamente 4 a 6 toneladas. Solo un Mapusaurus no tenía ninguna posibilidad contra un Argentinosaurus adulto. Un solo latigazo de la cola del saurópodo podría romper las costillas o la columna del depredador. Una patada podría ser fatal. Pero aquí está la parte aterradora. Los fósiles de Mapusaurus se han encontrado en lechos de huesos que contienen múltiples individuos de diferentes edades. Esto sugiere fuertemente que vivían y cazaban en pandillas o manadas. Una manada de 6 o 7 Mapusaurus cambia las matemáticas. No intentarían abordar al titanosaurio como un león aborda a una cebra. Eso es imposible. En cambio, los paleontólogos teorizan que usaban una estrategia llamada pastoreo de carne. Acosarían a un gigante de movimiento lento. Un depredador se lanzaría, tomaría un mordisco masivo de carne de la pata o el flanco usando sus dientes cerrados, como cuchillos de carne, y luego retrocedería. Luego otro atacaría. No necesitaban eliminar al titanosaurio instantáneamente, solo necesitaban desangrarlo. Era derrota por 1000 cortes, los tiburones de la tierra. Sin embargo, esta estrategia era arriesgada. El titanosaurio tenía una cola.
La cola de un diplodócido era como un látigo, posiblemente rompiendo la barrera del sonido. La cola de un titanosaurio no era exactamente un látigo, pero era una maza muscular masiva. Pero el arma más peligrosa que tenía el titanosaurio eran sus patas delanteras. ¿Recuerdas esa única garra masiva en el pulgar? Y el peso puro. Si un titanosaurio se erguía, lo que los modelos biomecánicos sugieren que era posible por periodos cortos, y caía, el impacto licuaría cualquier cosa debajo. Entonces, los depredadores probablemente apuntaban a los débiles, los enfermos, los viejos y los jóvenes. Esta presión de depredación es exactamente por qué los bebés crecían tan rápido. La única defensa era volverse demasiado grande para morder. Como era un día típico. Era monótono pero peligroso. La evidencia de huellas sugiere que se movían en manadas segregadas. A veces encontramos huellas solo de adultos. Otras veces grupos mixtos. Hay una teoría de que los juveniles formaban guarderías o pandillas de adolescentes, viviendo separados de los adultos en vegetación más densa donde podían esconderse, uniéndose a las manadas adultas solo una vez que alcanzaban un tamaño seguro, de quizás 20 toneladas. Probablemente dormían de pie o descansando sobre sus vientres por periodos cortos. Acostarse para un animal de 80 toneladas es arriesgado. Volver a levantarse requiere mucha energía y te deja vulnerable durante casi un minuto. Migraban constantemente. No podían quedarse en un solo lugar por mucho tiempo porque se comerían todo. Una manada de Patagotitan era como una plaga de langostas. Tenían que seguir moviéndose a pastos frescos. Este movimiento constante significaba que sus pies estaban bajo estrés constante. Las almohadillas de los pies que mencionamos antes eran críticas aquí, pero también el terreno importaba. Se mantenían en el terreno firme de las llanuras aluviales. Si un animal de 80 toneladas caminaba hacia un pantano o lodo blando, podía quedar atrapado. De hecho, tenemos fósiles de dinosaurios que se atascaron en pozos de lodo y perecieron allí, incapaces de liberarse de la succión. Para un titanosaurio, la orilla fangosa de un río era una trampa mortal. ¿Qué pasaba dentro de esa pequeña cabeza? El cerebro de un saurópodo era pequeño, pero no primitivo. Estaba enfocado. Los endomoldes muestran que tenían una visión decente, pero su sentido del olfato probablemente era excelente. Los bulbos olfativos eran grandes. Podían oler a un depredador o a un bosque fresco de coníferas desde millas de distancia. La audición estaba especializada. La estructura del oído interno sugiere que estaban sintonizados con sonidos de baja frecuencia. Al igual que los elefantes y ballenas modernos, los titanosaurios probablemente se comunicaban usando infrasonido, sonidos demasiado bajos para que los humanos los oigan. Estos retumbos bajos pueden viajar millas a través del suelo y el aire. Una manada podía coordinar su movimiento sin verse nunca. Una llamada de socorro de una cría podía convocar a los adultos. Esta comunicación sísmica significaba que su mundo era un paisaje de vibraciones. Podían sentir los pasos de un depredador a través de las plantas de sus pies antes de siquiera verlo. Pero a pesar de su tamaño, su armadura y sus sensores no eran invencibles. Eran organismos biológicos y la biología es frágil. Enfermedad, sequía y huesos rotos eran amenazas constantes. Los fósiles cuentan una historia brutal. Hemos encontrado costillas de saurópodo que estaban rotas y sanadas. Hemos encontrado vértebras fusionadas por infecciones masivas. Imagina caminar con un dedo del pie roto cuando pesas 80 toneladas. El dolor sería atroz. Sin embargo, los fósiles muestran que estos animales sobrevivieron a lesiones graves. Sus sistemas inmunológicos eran robustos. En un espécimen de un saurópodo relacionado, Camarasaurus, hay un trozo masivo de hueso faltante en la pelvis, probablemente una marca de mordida de un depredador como Allosaurus o una amenaza similar. El hueso sanó. El animal vivió. Esta resiliencia era clave. En un mundo sin atención médica, tenías que poder coagular la sangre rápido y combatir infecciones bacterianas de dientes sucios y agua de pantano. Pero había una cosa contra la que no podían luchar: el mundo cambiante. A medida que avanzaba el período Cretácico, los continentes continuaban a la deriva. El clima comenzó a cambiar, los niveles del mar cambiaron, y nuevas plantas más complejas, las angiospermas con flores, comenzaron a apoderarse del mundo. Hace aproximadamente 100 millones de años ocurrió una revolución biológica. Aparecieron las flores, angiospermas. Antes de esto, el mundo era verde pero no colorido.
Ahora las plantas con flores se extendieron rápidamente. Crecían más rápido que las gimnospermas, se recuperaban más rápido de ser comidas. Para los titanosaurios, esto era una mezcla. Las plantas con flores generalmente tienen un mayor valor nutricional, pero también son físicamente diferentes para comer. Están más cerca del suelo. ¿Se adaptaron los titanosaurios? Sí. Los hocicos anchos y cuadrados de algunos titanosaurios tardíos sugieren que se convirtieron en aspiradoras a nivel del suelo, cortando estas nuevas alfombras verdes. Eran adaptables. No estaban estancados en sus formas. Esta adaptabilidad permitió a los titanosaurios sobrevivir hasta el mismo final de la era de los dinosaurios. Mientras otros linajes de saurópodos se extinguían, los titanosaurios continuaron. Eran los sobrevivientes. Llegaron a la línea de meta. Pero antes de que el cielo cayera, estos gigantes tenían un último capítulo de dominio que escribir. No se quedaron solo en Argentina. Para el final del Cretácico habían conquistado cada continente en la Tierra. Durante millones de años, América del Norte estaba vacía de saurópodos. Se habían extinguido allí a mediados del Cretácico. El paisaje estaba dominado por dinosaurios de pico de pato y ceratopsianos con cuernos. Pero hace aproximadamente 70 millones de años, en la edad maastrichtiense, los gigantes regresaron. Cruzaron un puente terrestre desde América del Sur, marchando hacia arriba a través de la placa del Caribe hacia lo que ahora es el sur de los Estados Unidos. El resultado fue el Alamosaurus sanjuanensis. Este no era solo un visitante, era un conquistador. Los fósiles encontrados en la formación Javelina y la formación Ojo Alamo muestran que el Alamosaurus era un monstruo absoluto. Las estimaciones tempranas lo situaban en 50 o 60 pies, pero descubrimientos recientes de vértebras masivas sugieren que podía crecer hasta 100 pies y pesar más de 80 toneladas. Rivalizaba con el Argentinosaurus en tamaño. Pero aquí está el trato. Vivía en el mismo vecindario que el Tyrannosaurus rex. Esto cambia toda la dinámica del Cretácico tardío en América del Norte. Solíamos pensar que el T-Rex cazaba triceratops, pero en el sur, el T-Rex tenía que lidiar con una presa que era 10 veces su tamaño. Un Alamosaurus adulto era inmune al T-Rex. Un T-Rex pesa 8 o 9 toneladas. El Alamosaurus pesaba 80. Las matemáticas simplemente no funcionan para el depredador. Sin embargo, los juveniles eran presa justa. Esto creó un ecosistema brutal creando la próxima generación. Esta es la pregunta que todos hacen, pero pocos libros de texto responden. ¿Cómo se aparean dos animales de 80 toneladas sin aplastarse mutuamente? Es un problema de física. Si un macho Argentinosaurus montara a una hembra de la manera en que lo hace un león o un perro, sus 80 toneladas de peso se concentrarían en sus caderas. Podría destrozarle la columna. Hay algunas teorías. El escenario más probable es una posición de montaje modificada, donde el macho descansa la mayor parte de su peso sobre sus propias patas traseras, usando a la hembra solo para equilibrio, no para soporte. La cola tendría que levantarse alto o torcerse hacia un lado. La hembra titanosaurio probablemente tenía que ser complaciente. Si no quería aparearse y se movía, el macho podía caerse y romperse una pata. Una pata rota para un animal de 70 toneladas es una sentencia de muerte. Esto implica que había un complejo ritual de cortejo. Tenían que comunicarse. Tal vez usaban sus cuellos para enlazar cuellos como las jirafas, o tal vez usaban retumbos de baja frecuencia para señalar disposición. Podría haber habido exhibiciones de color. La piel en sus cuellos o velas dorsales podía enrojecerse con sangre para señalar virilidad. No era solo un acto sin sentido, era una maniobra coordinada de alto riesgo donde un resbalón podía significar el fin para ambas partes. Hemos hablado de dientes y tamaño, pero no hemos hablado de la cola. En los diplodócidos, la cola era larga y delgada, como un látigo. Los modelos de computadora sugieren que la punta podía moverse lo suficientemente rápido como para romper la barrera del sonido, creando un estampido sónico, un chasquido como un trueno. Los titanosaurios tenían colas ligeramente diferentes. Eran más gruesas y más musculosas. Podrían no haber chasqueado como un látigo, pero actuaban como una maza medieval. El músculo caudofemoralis longus, que conecta la cola con el hueso del muslo, era masivo. Este músculo tiraba de la pierna hacia atrás para caminar, pero también permitía que la cola se balanceara con una fuerza inmensa. Si un Mapusaurus se acercaba por detrás, un golpe lateral de la cola de un Patagotitan entregaría una fuerza de impacto de miles de libras.
Podría destrozar costillas, romper mandíbulas o derribar a un depredador de 6 toneladas, pero aquí está la trampa. No podían ver muy bien detrás de ellos. El ataque de cola probablemente era un reflejo ciego. Si sentían una mordida en su flanco, balanceaban la cola hacia el dolor. La cola también servía como una tercera pata. Cuando se erguían para alcanzar ramas altas, la cola presionaba contra el suelo para formar un trípode, estabilizando el cuerpo masivo. ¿Se quedaban en un solo lugar? No. Un animal que come 500 libras de comida al día limpia un bosque rápidamente. Tenían que ser nómadas. Tenemos evidencia de esto a partir del esmalte dental. Los isótopos de oxígeno en los dientes preservan un registro del agua que el animal bebía. Diferentes fuentes de agua tienen diferentes firmas químicas. Al analizar estos isótopos, los científicos encontraron que algunos saurópodos migraban cientos de millas estacionalmente. Perseguían la ola verde. A medida que las lluvias se movían por el continente, las manadas seguían el crecimiento fresco. En la formación Cedar Mountain, las capas de suelo muestran estaciones húmedas y secas distintas. Las manadas probablemente se movían a las tierras altas durante la estación húmeda y se retiraban a los valles de los ríos durante la estación seca. Este movimiento constante creó lo que los científicos llaman carreteras de megaherbívoros. Imagina un camino desgastado por miles de animales de 80 toneladas. Habrían compactado el suelo tan duro que las plantas no podían crecer en el sendero durante años. Estos senderos se convirtieron en las arterias del Mesozoico. También actuaban como dispersores de semillas. Un titanosaurio come una fruta o un cono a 50 millas de distancia, camina durante 2 días y luego deposita las semillas en una pila masiva de fertilizante. Eran la razón por la que los bosques podían moverse y expandirse por el continente. Necesitamos volver al cómo. ¿Por qué un mamífero no puede ser tan grande? El mamífero terrestre más grande fue el Paraceracerium, un pariente antiguo del rinoceronte. Pesaba quizás 20 toneladas, el Argentinosaurus pesaba 80. ¿Por qué la brecha se reduce al oxígeno? Los pulmones de los mamíferos son ineficientes. Inhalamos, mezclamos aire fresco con aire viejo y exhalamos. Dejamos mucho aire muerto en nuestros pulmones. Los titanosaurios tenían el sistema respiratorio estilo ave. Tenían sacos aéreos por toda su cavidad corporal. Cuando inhalaban, el aire iba a los sacos posteriores. Cuando exhalaban, ese aire se movía a los pulmones. Esto significa que aire fresco y rico en oxígeno fluía constantemente sobre su tejido pulmonar, tanto cuando inhalaban como cuando exhalaban. Extraían el doble de oxígeno de cada respiración que un mamífero. Esta supereficiencia les permitía impulsar sus cuerpos masivos sin necesitar un corazón del tamaño de un automóvil. Les permitía deshacerse del calor residual. Sin esta tecnología biológica específica, el titanosaurio sería una imposibilidad evolutiva. Nos acercamos al final de la línea. La fecha es 66.5 millones de años atrás. El asteroide aún no ha golpeado, pero el mundo ya se está enfermando. En lo que ahora es India, la Tierra se abrió. Los Traps de Deccan, una provincia volcánica masiva, comenzaron a erupcionar. Esto no era un volcán normal, era un evento de basalto de inundación. La lava cubrió cientos de miles de millas cuadradas. Estas erupciones bombeaban cantidades masivas de dióxido de carbono y azufre a la atmósfera. El planeta comenzó a calentarse rápidamente. Luego, el azufre causó lluvia ácida. Los océanos comenzaron a acidificarse. En tierra, el estrés era visible. La diversidad fósil en el Maastrichtiense muy tardío parece disminuir en algunas áreas. Los titanosaurios eran duros, pero estaban bajo presión. La lluvia ácida dañaba las plantas que comían. El clima cambiante interrumpía los monzones de los que dependían para migrar. Algunos paleontólogos argumentan que los dinosaurios ya eran muertos vivientes antes del asteroide. Otros dicen que les iba bien, pero la evidencia sugiere que el ecosistema se estaba volviendo inestable. En la formación Hell Creek, el Alamosaurus aún se mantenía firme. En América del Sur, los titanosaurios aún eran dominantes, pero el ambiente se estaba volviendo en su contra. Habían sobrevivido durante 100 millones de años. Habían sobrevivido a depredadores, sequías y continentes cambiantes, pero estaban a punto de enfrentar un evento de energía cinética que ninguna adaptación biológica podía detener. Una última historia antes del final. En Madagascar, la formación Maevarano nos da un vistazo de este estrés preasteroide. Aquí vivía Rapetosaurus, un titanosaurio. El clima en Madagascar al final del Cretácico era brutal.
sequías extremas y punitivas seguidas de violentas inundaciones repentinas. Encontramos lechos de huesos aquí que son horripilantes. Cientos de animales murieron juntos alrededor de aguadas secas. Murieron de sed y hambre. Los fósiles muestran signos de carroñeo desesperado. El Majungasaurus comía los cadáveres, pero la gran cantidad de titanosaurios muertos sugiere que los ciclos de auge y caída se estaban volviendo más extremos. Un fósil de un bebé Rapetosaurus muestra que murió de hambre solo semanas después de eclosionar. El mundo se estaba convirtiendo en un lugar más difícil para vivir. Los titanosaurios eran los amos de la Tierra, pero la Tierra se preparaba para disparar su arma final. Los volcanes en India estaban envenenando el aire y las manadas se estaban reduciendo, pero lo peor aún estaba por venir. Muy por encima de la atmósfera, una roca de 6 millas de ancho estaba silenciosa, fría y acercándose a 40.000 millas por hora. El reloj se había acabado. El objeto era un asteroide con drita carbonácea, medía aproximadamente 6 a 9 millas de ancho. Para visualizar eso, imagina toda la isla de Manhattan, incluidos los rascacielos, arrancada del suelo y convertida en una esfera. Viajaba a aproximadamente 45.000 millas por hora. A esa velocidad podrías cruzar el océano Atlántico en menos de 2 minutos. Golpeó la Tierra en un ángulo empinado, aproximadamente 60 grados. Esto es crucial. Las simulaciones muestran que un impacto de 60 grados es el peor de los casos para liberar escombros. Si hubiera golpeado directamente hacia abajo o en un ángulo superficial, el resultado podría haber sido diferente. Pero a 60 grados maximizó la cantidad de azufre y roca que se vaporizó y disparó a la atmósfera superior. La ubicación era la península de Yucatán, en el México moderno. En ese entonces era un mar poco profundo. El agua no lo ralentizó. El asteroide atravesó el agua y la corteza en una fracción de segundo. La energía liberada fue equivalente a 100 teratones de TNT. Eso es miles de millones de veces más poderoso que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Para los titanosaurios que vivían en América del Norte, como el Alamosaurus, el evento fue instantáneo. Aquellos cerca de la zona de explosión fueron vaporizados antes de que el sonido incluso los alcanzara, pero para las manadas en la Patagonia, a miles de millas de distancia, el horror llegó en oleadas. Cuando el asteroide golpeó, no solo explotó. Excavó un cráter de 120 millas de ancho y 12 millas de profundidad. Licuó la corteza terrestre. Millones de toneladas de roca, agua y azufre fueron expulsadas hacia arriba. Parte de estos escombros se movía tan rápido que escapó de la gravedad de la Tierra. Pero la mayoría no. Subió al espacio, se enfrió en pequeñas cuentas de vidrio llamadas tectitas o esférulas, y luego cayó de nuevo. Aquí es donde la física se vuelve aterradora. Cuando estos billones de pequeñas cuentas de vidrio reingresaron a la atmósfera terrestre, experimentaron fricción. Al igual que un transbordador espacial que regresa a la Tierra se calienta, estas cuentas se calentaron. Pero había billones de ellas. El calor colectivo de todos estos escombros cayendo convirtió la atmósfera en un radiador. El cielo literalmente comenzó a brillar en rojo infrarrojo. Durante un periodo de quizás varias horas, la temperatura superficial de la Tierra se disparó. Los modelos sugieren que podría haber alcanzado 400 a 600 grados Fahrenheit. Este es el pulso térmico. Ahora, considera al titanosaurio. Un animal como el Patagotitan o Dreadnoughtus está completamente expuesto. No puede excavar bajo tierra como un mamífero. No puede sumergirse profundamente en el agua como una tortuga o un cocodrilo. Está parado en una llanura aluvial abierta. El calor era lo suficientemente intenso como para encender vegetación seca espontáneamente. Los bosques en toda América estallaron en llamas, la piel de los dinosaurios se habría quemado, el aire que respiraban estaba sobrecalentado. Este pulso térmico probablemente destruyó un porcentaje masivo de la megafauna en el hemisferio occidental dentro de las primeras 24 horas. La piel blindada del Saltasaurus ofrecía cero protección contra un calor que te cocina desde afuera hacia adentro. La evidencia de Tanis. Mientras el cielo ardía, la Tierra se movía. El impacto desencadenó un megaterremoto estimado en magnitud 10 u 11. Para poner eso en perspectiva, un terremoto de magnitud 11 es aproximadamente 1000 veces más poderoso que el gran terremoto de Chile de 1960. Las ondas sísmicas ondularon a través de la corteza terrestre. En Dakota del Norte, en un sitio llamado Tanis, tenemos evidencia física de este momento.
Los fósiles muestran peces con esférulas de impacto atascadas en sus branquias. Fueron arrojados a un banco de arena por una seiche, una onda estacionaria en un mar interior causada por el suelo tembloroso. Esto prueba que los efectos fueron globales en minutos. En los océanos el impacto creó megatsunamis. Algunas olas se estimaron en 100 a 300 metros de altura, pero inicialmente hubo una ola de borde que podría haber sido de 1.5 kilómetros de altura. Estas olas se estrellaron contra las costas de América del Norte, África y América del Sur, arrasando la tierra millas hacia el interior. Cualquier paralititan que viviera en los manglares costeros fue instantáneamente ahogado y enterrado bajo toneladas de sedimentos. El caos geológico era total, pero para los titanosaurios que sobrevivieron a la explosión, el fuego y las olas, el verdadero monstruo apenas comenzaba. El asteroide golpeó una capa de roca rica en yeso. Esto vaporizó el azufre y lo inyectó en la estratosfera. Este azufre se mezcló con vapor de agua para formar aerosoles de ácido sulfúrico. Estos aerosoles son altamente reflectantes. Formaron una manta global que bloqueó el sol. Esto no era solo un día nublado, era oscuridad. Se estima que la luz solar que llegaba a la superficie cayó al 1% de los niveles normales. Esto detuvo la fotosíntesis por completo. El plancton en el océano murió. Los helechos, las coníferas y las nuevas plantas con flores en la tierra se marchitaron y murieron. La fábrica de comida del planeta se apagó y, entiende esto, se enfrió. La temperatura global se desplomó. La tierra invernadero del Cretácico se convirtió en una caja de hielo. Las temperaturas podrían haber caído 20 a 30 grados Celsius. Para un titanosaurio, este era el juego final. Estos animales estaban adaptados a un mundo cálido. No tenían pelaje, no tenían forma de regular su temperatura corporal en condiciones de congelación. Si el frío no los destruía, el hambre lo hacía. ¿Recuerdas las matemáticas de calorías? Un titanosaurio necesitaba 100.000 calorías al día, necesitaba 500 libras de vegetación fresca diariamente. Cuando las plantas murieron, el suministro de comida desapareció. Un Alamosaurus de 20 toneladas no podía simplemente picar raíces o semillas, necesitaba volumen. Los pequeños mamíferos, nuestros antepasados, sobrevivieron porque eran diminutos, podían vivir de insectos, cadáveres en descomposición y semillas enterradas en el suelo. Un banco de semillas puede durar años, un bosque no. Los titanosaurios eran alimentadores a granel especialistas, estaban encerrados en un estilo de vida específico que requería un ecosistema funcional. Cuando el ecosistema se rompió, no tenían un plan B. Probablemente despojaron la corteza restante de los árboles muertos. Podrían haber intentado comer la vegetación muerta. Pero en semanas o meses comenzó la inanición. Un animal de 80 toneladas muriendo de hambre es una vista trágica. A medida que se agotaban sus reservas de grasa, se habrían vuelto letárgicos. Las manadas habrían dejado de moverse. Se habrían congregado alrededor de fuentes de agua cada vez más escasas, muriendo uno por uno. Los carroñeros, los grandes terópodos como el T-Rex o los abelisáuridos, habrían festejado por un corto tiempo. Había mucha carne, pero eventualmente la carne se echó a perder y los depredadores también murieron de hambre. Algunas personas preguntan, ¿sobrevivieron más tiempo en el hemisferio sur? Es posible que los efectos fueran ligeramente retrasados o menos severos en el extremo sur, más lejos del impacto en México. Tal vez los titanosaurios en la Patagonia tuvieron unas pocas semanas o meses más que los de Texas, pero la circulación atmosférica mezcla el aire globalmente muy rápido. La nube de polvo y azufre habría cubierto el hemisferio sur en semanas. Y el frío habría sido peor en el sur, porque ya estaba más cerca del círculo antártico. Los matorrales semiáridos de la Patagonia se convirtieron en páramos congelados. No tenemos evidencia de saurópodos sobreviviendo más allá del límite KPG, ni un solo hueso. Parece que la extinción fue absoluta. El linaje que había comenzado en el Triásico, sobrevivido al Jurásico y conquistado el Cretácico, fue eliminado al 100%. ¿Quién sobrevivió al apocalipsis? Especies de agua dulce, cocodrilos, tortugas y peces de agua dulce lo hicieron sorprendentemente bien. Los ecosistemas de agua dulce se basan en detritos que vienen de la tierra. Incluso si las plantas murieron, los fondos de los ríos estaban llenos de materia en descomposición para comer. Mamíferos pequeños, eran excavadores y omnívoros. Aves, específicamente aves terrestres con picos capaces de comer semillas.
Las aves con dientes y las aves que vivían en los bosques murieron. Solo unos pocos linajes de aves modernas lograron pasar. ¿Por qué aves y no bebés titanosaurios? Las aves crecen rápido, pero se mantienen pequeñas. Un bebé titanosaurio comienza pequeño, pero está programado genéticamente para volverse enorme. Necesita recursos masivos para alimentar ese crecimiento. En un mundo pobre en recursos, esa programación genética era un defecto fatal. Básicamente, si pesabas más de 55 libras, tus posibilidades de supervivencia eran efectivamente cero. Los titanosaurios nunca tuvieron una oportunidad. ¿Cómo sabemos todo esto? No es solo una teoría, está en las rocas. En todo el mundo hay una delgada capa de arcilla llamada el límite KPG. Dentro de esta arcilla encontramos altos niveles de iridio. El iridio es raro en la Tierra, pero común en los asteroides. Debajo de esta línea, huesos de dinosaurios por todas partes. Huevos de titanosaurio, fémures, dientes. Encima de esta línea, nada. Ni un solo fósil de dinosaurio no aviar. En la cuenca de San Juan podemos ver esta línea. Literalmente puedes poner tu dedo en el momento en que el mundo terminó. Debajo de tu dedo, el Alamosaurus gobernaba. Encima de tu dedo, solo silencio. Ha habido afirmaciones de dinosaurios del Paleoceno, fósiles encontrados por encima de la línea. Pero casi todos estos resultan ser fósiles retrabajados, huesos viejos lavados del suelo y reenterrados en lodo más nuevo. El consenso es claro, la extinción fue repentina y total. Después del impacto, el mundo se quedó en silencio. El registro fósil muestra un pico de hongos. Inmediatamente después de la capa de impacto, hay un aumento masivo en esporas de hongos. ¿Por qué? Porque todo el mundo se estaba pudriendo. Los hongos son los descomponedores. Eran las únicas cosas prosperando en las montañas de árboles y dinosaurios muertos. Sin los titanosaurios para ramonear la vegetación, la estructura de los bosques cambió. Durante millones de años, estos gigantes habían mantenido los bosques abiertos, creando caminos y claros. Cuando los bosques eventualmente volvieron a crecer, siglos después, eran diferentes. Eran selvas densas, de dosel cerrado. Los jardineros se habían ido. La arquitectura de la naturaleza misma cambió porque los arquitectos estaban muertos. Este colapso allanó el camino para los mamíferos. Con los grandes ramoneadores desaparecidos, el mundo estaba abierto para nuevos inquilinos. Pero tomaría millones de años para que los mamíferos evolucionaran algo siquiera cercano al tamaño de un dinosaurio. Los titanosaurios representan el límite superior de la biología terrestre. La evolución arrojó todo lo que tenía al problema del tamaño, huesos huecos, respiración continua, crecimiento rápido, y funcionó. No fueron fracasos evolutivos, fueron una historia de éxito masiva que duró 140 millones de años. Los humanos solo hemos existido durante 300.000. Somos un parpadeo comparado con ellos. Tomó un evento cósmico para derribarlos. Si el asteroide hubiera fallado, si hubiera llegado 30 minutos después y la Tierra hubiera rotado ligeramente, aterrizando en el océano profundo en lugar de la plataforma poco profunda de Yucatán, tal vez el azufre no se habría liberado. Tal vez el Sol no habría sido bloqueado, tal vez los titanosaurios aún estarían aquí, y nosotros no. Pero el asteroide no falló. Y así, la era de los gigantes terminó en fuego y hielo. Los gigantes se habían ido, enterrados bajo capas de ceniza e iridio. Pero la vida no se detuvo. A la sombra de la extinción, una pequeña criatura peluda salió de una madriguera. Miró un mundo sin monstruos y por primera vez tuvo la oportunidad de crecer. Pero la historia no termina en el pasado. La nueva tecnología está revelando secretos que estuvieron encerrados en piedra durante 66 millones de años. Ya no solo estamos adivinando, los estamos resucitando. La historia moderna de los titanosaurios no está sucediendo en bibliotecas polvorientas en Londres. Está sucediendo ahora mismo, en las tierras baldías de Argentina, específicamente la provincia de Chubut. En 2012, un trabajador de un rancho llamado Aurelio Hernández encontró un hueso en el rancho La Flecha. Él no lo sabía, pero había encontrado el fémur de un patagotitán. Cuando los paleontólogos del Museo Paleontológico Egidio Feruglio llegaron, se dieron cuenta de la escala del hallazgo. Usualmente encuentras un dinosaurio. Aquí encontraron una tumba masiva. Había 6 individuos distintos de patagotitán enterrados juntos. Esto fue un cambio de juego. Para el Argentinosaurus solo tenemos unas pocas vértebras, una tibia y algunas costillas.
Nos faltan la cabeza, la cola y los pies. Tenemos que adivinar el resto, pero con el Patagotitan teníamos la piedra Rosetta de los gigantes. Teníamos las patas delanteras, las patas traseras, la cola y partes del cuello. Finalmente podíamos construir una imagen completa. Pero excavarlo fue una operación de grado militar. Un solo fémur pesaba más de 1100 libras mientras aún estaba encerrado en roca. Para sacar estos huesos, el equipo tuvo que usar martillos neumáticos, bulldozers y grúas de alta resistencia. Envolvieron los huesos en chaquetas de yeso para protegerlos. La chaqueta para el bloque más grande pesaba varias toneladas. Tuvieron que construir caminos en el desierto solo para meter los camiones. Esta excavación tomó años. Requirió remover toneladas de roca de arenisca, capa por capa, con cepillos y limas dentales. Un resbalón podría destruir un tesoro científico que vale millones en conocimiento, y eso es decirlo suavemente. El trabajo físico puro de resucitar un titanosaurio es el trabajo más difícil en la ciencia. Una vez que llevas los huesos al laboratorio comienza la lucha. ¿Qué tan grande era realmente? Hay dos formas principales de estimar la masa de un dinosaurio y a menudo dan respuestas diferentes. Método 1. Alometría. Mides la circunferencia del fémur y el húmero. Hay una fórmula matemática basada en animales modernos que predice el peso corporal total basado en qué tan gruesas son las extremidades. Usando esto, el Argentinosaurus a menudo marca 80 a 100 toneladas. El método 2 es donde la ingeniería de alta tecnología se encuentra con la historia antigua. Lo llamamos modelado volumétrico, y es el estándar de oro moderno. Olvídate de cintas métricas y juegos de adivinanzas. Esto se trata de reconstrucción digital. Los científicos toman el esqueleto fosilizado y lo bombardean con láseres para crear un avatar tridimensional perfecto dentro de una supercomputadora. Una vez que tienen el esqueleto, juegan al Dr. Frankenstein. Usan software avanzado para envolver carne digital alrededor de los huesos virtuales, capa por capa. Agregan los músculos, insertan los pulmones y llenan el vientre con tripas. Es una simulación biológica completa. Luego ejecutan las matemáticas. Calculan el volumen total de la bestia y lo multiplican por la densidad del tejido biológico. Y aquí es donde llegó la sorpresa. Los pesos comenzaron a caer. Tomemos el Dreadnoughtus, por ejemplo. Las estimaciones antiguas situaban a este monstruo en unas asombrosas 65 toneladas. Pero cuando la computadora terminó su análisis volumétrico, ese número se desplomó a algún lugar entre 49 y 59 toneladas. Esa es una diferencia masiva. Estamos hablando de perder el peso de 3 elefantes instantáneamente. ¿Por qué la caída? La respuesta estaba dentro de los huesos todo el tiempo, sacos aéreos. Los modelos confirmaron que estos gigantes no eran bloques sólidos de carne. Estaban llenos de bolsas de aire, altamente neumatizados como las aves modernas. Eran esencialmente cepelines ambulantes, diseñados para ser lo más livianos posible a pesar de su tamaño. Pero incluso con esta sofisticada ingeniería liviana, estamos mirando un muro duro. Gigantes como el Patagotitan y la evidencia de Tanis. Mientras el cielo ardía, la tierra se movía. El impacto desencadenó un megaterremoto estimado en magnitud 10 u 11. Para poner eso en perspectiva, un terremoto de magnitud 11 es aproximadamente 1000 veces más poderoso que el gran terremoto de Chile de 1960. Las ondas sísmicas ondularon a través de la corteza terrestre. En Dakota del Norte, en un sitio llamado Tanis, tenemos evidencia física de este momento. Los fósiles muestran peces con esférulas de impacto atascadas en sus branquias. Fueron arrojados a un banco de arena por una seiche, una onda estacionaria en un mar interior causada por el suelo tembloroso. Esto prueba que los efectos fueron globales en minutos. En los océanos el impacto creó megatsunamis. Algunas olas se estimaron en 100 a 300 metros de altura, pero inicialmente hubo una ola de borde que podría haber sido de 1.5 kilómetros de altura. Estas olas se estrellaron. El mito de las 150 toneladas. Pero aquí está la trampa. Hay un fantasma en la máquina. En 1989, en los caóticos campos fósiles del sur de India, un equipo de paleontólogos, Yadagiri y Ayasami, hizo un anuncio que sacudió los cimientos del campo. Describieron un dinosaurio llamado Brujatkayosaurus matleyi. Afirmaron haber encontrado un hueso de la espinilla, una tibia, que medía 2 metros de largo.
Si haces los cálculos sobre un hueso de ese tamaño usando ecuaciones de escala estándar, el Brujatcayosaurus habría pesado en algún lugar entre 130 y 150 toneladas. Para poner eso en perspectiva, ese peso hace que el Argentinosaurus parezca un sedán de tamaño mediano junto a un camión monstruo. Estamos hablando de un animal que empujó el límite absoluto de la física biológica, pero hay un problema masivo. La evidencia de este titán ya no existe. Los huesos nunca fueron recolectados. Según los informes, los fósiles estaban ubicados en un terreno extremadamente duro y las condiciones climáticas eran brutales. Eran demasiado grandes, demasiado pesados y demasiado frágiles para moverlos sin equipo industrial pesado que el equipo simplemente no tenía. Entonces tomaron fotografías, hicieron dibujos lineales, tomaron medidas y luego los huesos fueron dejados en el campo. Los rumores han circulado durante décadas sobre lo que realmente sucedió después. Algunos dicen que una inundación monzónica arrasó el sitio, disolviendo la evidencia en el lodo. Otros afirman que los huesos eran tan frágiles que literalmente se desmoronaron hasta convertirse en polvo cuando intentaron extraerlos. Hoy tenemos cero evidencia física, solo un artículo científico de 1989 y una leyenda. La mayoría de los paleontólogos modernos son extremadamente escépticos. Sospechan que la tibia podría haber sido un gran trozo de tronco de árbol petrificado, un error común en geología o una mala interpretación de una formación rocosa. Hasta que encontremos nuevos fósiles en esa misma capa de roca, el Brujatcayosaurus sigue siendo un críptido, un monstruo del lago Ness de la paleontología, pero nos tienta con una posibilidad aterradora, que ni siquiera hemos arañado la superficie del verdadero tamaño máximo aún. Luego está el caso de Amphicoelias fragilimus. Este es el santo grial de los dinosaurios perdidos. En 1878, durante el apogeo de las guerras de los huesos, el famoso paleontólogo Edward Drinker Cope afirmó haber encontrado un trozo de una vértebra que medía 5 pies de alto. Solo un trozo. Si reconstruyes la vértebra completa, mediría 8 pies de alto. Eso pertenecería a un animal similar a un Diplodocus que medía 190 pies de largo. Pero al igual que el fantasma indio, este hueso desapareció. Fue catalogado, esbozado en un cuaderno, y luego desapareció del registro. Probablemente se desmoronó hasta convertirse en polvo, porque los conservantes en los 1870 eran primitivos en el mejor de los casos. La lección aquí es dura pero necesaria. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. En ciencia, un dibujo no es suficiente, necesitas el hueso. En este momento, el Patagotitán y el Argentinosaurus sostienen el cinturón de peso pesado porque realmente tenemos la evidencia dura sentada en una bóveda. Podemos tocarlo, escanearlo y medirlo. Todo lo demás es solo una historia de fantasmas. Entonces tenemos los huesos, pero ¿cómo sabemos su historia de vida? ¿Cómo sabemos qué edad tenían cuando murieron? Los cortamos. Este es un campo llamado paleohistología y es la parte más metálica de la ciencia. Los científicos toman una sierra con punta de diamante y cortan una sección delgada de una costilla o un peroné, un hueso no crítico. Pulen esta rebanada hasta que es lo suficientemente delgada como para leer un periódico a través de ella y luego la bombardean con luz polarizada bajo un microscopio de alta potencia. Lo que ven dentro se ve casi exactamente como anillos de árbol. Estos se llaman líneas de crecimiento detenido, o LACs. El concepto es simple. Los dinosaurios, a pesar de su tamaño, estaban sujetos al ritmo de las estaciones. Cada año, probablemente durante la estación seca o un invierno duro cuando la comida era escasa, el metabolismo del dinosaurio se reduciría para ahorrar energía. El crecimiento se detendría o ralentizaría drásticamente. Esta pausa dejaba una línea oscura y gruesa en el tejido óseo. Al contar estas líneas, podemos determinar la edad al morir con una precisión increíble. La postura del cuello sigue siendo una zona de guerra en la ciencia. ¿Sostenían sus cuellos altos como una jirafa o bajos y horizontales como un puente colgante? La postura neutral osteológica, como los huesos encajan perfectamente en plano, sugiere un cuello horizontal. Pero los animales no caminan en una postura neutral. No te paras en una postura esquelética neutral, usas músculos. Probablemente tenían una estructura masiva llamada ligamento nucal. Piensa en ello como un cable gigante y gomoso que va desde los hombros hasta la cabeza.
Esto actuaba como un cable de puente colgante pasivo, sosteniendo el cuello masivo con casi cero esfuerzo muscular. Sin embargo, sostener el cuello verticalmente presenta una pesadilla de presión arterial. Para bombear sangre 40 pies hacia arriba contra la gravedad hasta el cerebro requiere un corazón del tamaño de un automóvil compacto y una presión arterial que reventaría una arteria humana. A menos que encontremos un corazón fosilizado, esto sigue siendo un rompecabezas de física. ¿Y qué hay del sonido? Mencionamos el infrasonido, pero seamos específicos. ¿Rugían? Probablemente no. Un rugido requiere un tipo específico de laringe y cuerdas vocales que vemos en mamíferos como leones. Los cocodrilos y las aves, los parientes vivos más cercanos de los dinosaurios, no rugen realmente. Sisean, retumban, graznan o resuenan. Un titanosaurio probablemente no sonaba como Godzilla, probablemente sonaba como una mezcla entre un tren de vapor liberando presión y una caída de bajo profunda que sientes en el pecho en lugar de escuchar con los oídos. Probablemente podían proyectar este sonido a lo largo de millas de bosque denso para mantener unida a la manada. ¿Por qué estamos tan obsesionados con ellos? No es solo porque son grandes, es porque nos recuerdan que somos pequeños, y eso es decirlo suavemente. Los titanosaurios dominaron el planeta durante un periodo de tiempo que hace que la historia humana parezca un error de redondeo. El linaje de los titanosaurios duró aproximadamente 70 millones de años. Los humanos hemos estado aquí durante 300.000. Fueron exitosos, fueron sostenibles, fueron diversos. Vivieron en todos los continentes, incluida la Antártida. También nos enseñan sobre el cambio climático. Vivieron en un mundo con alto dióxido de carbono, una tierra invernadero sin casquetes polares. Estudiar cómo enfrentaron el calor y la vegetación cambiante nos ayuda a entender nuestro propio futuro planeta en calentamiento. Nos muestran cómo los ecosistemas se adaptan a los extremos, pero también sirven como una advertencia, una aterradora. Los organismos más poderosos, masivos y dominantes en la Tierra fueron eliminados en un instante geológico. Ser demasiado grande para fallar es un mito. Cuando el asteroide golpeó hace 66 millones de años, el tamaño se convirtió en una sentencia de muerte. Un animal de 70 toneladas necesita millones de calorías al día. Cuando las plantas murieron debido a la nube de ceniza que bloqueaba el sol, los titanosaurios murieron de hambre en semanas. Los pequeños antepasados parecidos a ratas de los humanos sobrevivieron porque podían vivir de semillas, insectos y muerte. La lección es clara: cuando el ambiente cambia más rápido de lo que puedes adaptarte, mueres. No importa cuán grande seas. Actualmente estamos en la edad de oro de la paleontología. Esta no es una ciencia muerta. Una nueva especie de dinosaurio se describe aproximadamente cada semana. El ritmo del descubrimiento se está acelerando. La próxima frontera es la Antártida. Sabemos que los titanosaurios estuvieron allí porque hemos encontrado sus restos en la península antártica, pero el resto del continente está bloqueado bajo millas de hielo. A medida que el hielo se derrite, desafortunadamente debido al cambio climático causado por el hombre, más roca está siendo expuesta cada año. Las expediciones están planeando regresar para encontrar a los gigantes congelados. Estamos buscando a los dinosaurios que vivieron en la oscuridad polar, adaptándose a meses sin luz solar. ¿Hibernaban? ¿Tenían capas gruesas de grasa? Aún no lo sabemos. Y la tecnología está cambiando la búsqueda. La inteligencia artificial se está uniendo al equipo. Estamos entrenando modelos de IA para analizar imágenes satelitales de todo el globo. La IA busca colores y texturas específicas de roca que indican la edad geológica correcta y patrones de erosión para fósiles. Puede encontrar sitios de excavación que un ojo humano pasaría por alto en una vida de búsqueda. También estamos usando aceleradores de partículas, sincrotrones, para escanear fósiles a nivel molecular. Ya no solo miramos la forma del hueso, estamos buscando rastros de proteínas originales, células sanguíneas y pigmentos que han sobrevivido durante millones de años. Quizás nunca clonemos un patagotitán como en las películas, el ADN se descompone demasiado rápido para eso, pero pronto podremos simular su biología con una precisión casi perfecta. Sabremos su ritmo cardíaco, su presión arterial y su eficiencia digestiva hasta el punto decimal. La historia de los titanosaurios no está terminada, solo estamos escribiendo los capítulos intermedios.